Bueno, Yanis, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es México en el Mundo. Bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues bien, muy contento aquí, buscando nuevas formas de sobrevivir a esta situación que nos tocó a todos los mexicanos con el COVID, tratando de sacar lo positivo de esto que está fuerte, está difícil. Sí, sí está difícil, pero como tú dices, hay que tratar de sacarlo de fe y esperanza y pues tratar de verlo todo con optimismo. Y pues hablando de esta situación en la que estamos viviendo, tú estabas en medio de la filmación de una película, Hijo de Familia, aquí en Guadalajara y se tuvo que suspender. Entonces, ya ni siquiera te tengo que preguntar cómo te ha afectado porque ahí es algo muy claro. Entonces, platícanos qué depara para el futuro, cómo van a seguir planeando, si ves algún futuro próximo en donde ya puedan retomar. Pues sí, mira, Hijo de Familia es una historia que surgió hace casi 5 años. Oscar Ramírez es un productor de la Ciudad de México que se fue a vivir a Guadalajara y que está produciendo cosas allá. Me invitó a un proyecto y me propuso escribirlo. Entonces estuve escribiendo el guión durante como casi 3 años. Aplicamos a varios estímulos, nos apoyaron con uno y luego con unos fondos privados logramos juntar el dinero para hacerla y decidimos filmarla en Guadalajara. Es la historia de estos hombres mexicanos que a los 35 años siguen viviendo en casa de sus papás. Y entonces pensamos que se adaptaba muy bien a la ciudad de Guadalajara y la producimos con mi empresa que se llama Artepepan Producciones. Y con Artepepan fuimos a buscar a Rafa Lara y a Rafa le gustó mucho el proyecto. Rafa le dio una apretadita de tuercas ahí al guión y pues nos lanzamos a filmar. Y empezamos a filmar en febrero. Llevábamos 3 semanas, un poquito más filmando y pues que nos cae el COVID. Y Sí, entonces no nos quedó de otra más que parar, tuvimos que detener el proyecto y estamos a la espera de poder regresar a los rodajes. No sabemos bien cuándo vamos a regresar ni en qué circunstancias. Y bueno, como te podrás imaginar, la situación es un poco difícil. Estamos todos muy, pues con mucha incertidumbre, ¿no? Muy inciertos de lo que va a pasar y de cómo vamos a regresar. sí, sí, totalmente. Y pues qué mal plan que se tuvo que suspender. Como ya comentamos, pues la salud es primero, pero pues obviamente sí desespera, ¿no? Pero esperamos, como tú dijiste, que ya pueda retomar esto. Sí, pues sí, está difícil, pero a ver qué sucede. Pero es un proyecto muy bonito y además fue realmente un privilegio filmar en Guadalajara, fue padrísimo, el equipo, la gente, la ciudad hermosa, el clima espectacular, las condiciones son bellísimas, la verdad me encanta Guadalajara y ojalá podamos llevar más rodajes para allá, que sea el nuevo Hollywood mexicano, Guadalajara. Ejemplo, en Estados Unidos, en Los Ángeles, las producciones se están mudando a lugares como Vancouver o Atlanta. Y aquí en México, pues la cúspide del entretenimiento, yo diría que es la Ciudad de México. Sin embargo, sí, últimamente se ha visto una aptitud similar tú como actor, director y productor y escritor, entre muchas más facetas que tienes. ¿Cómo ves el futuro? ¿Tú crees que, digamos, tu visión sería que se esté mudando más como a Guadalajara el entretenimiento? Yo creo que la situación solamente es voluntad política. O sea, ahorita Guadalajara tiene todas las condiciones para convertirse en la meca del cine mexicano. Una condición muy importante es que tiene Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro está empujando mucho porque lleven producciones allá. El problema de Guadalajara siempre es la voluntad política, o sea, que los gobiernos, que los gobernadores quieren darles empuje, tienen un fondo y gracias a ese fondo están Ujú. produciendo, son la segunda entidad en el país en donde más se produce. Sin embargo, la disproporción entre la Ciudad de México y Guadalajara es enorme. O sea, en la Ciudad de México se producirán 100 películas al año, en Guadalajara 8, ¿no? Es la segunda, pero es 90 veces menos, ¿no? Ujú. Entonces, es muy... Y esto depende de que haya más fondos, de que haya más apoyos, y entonces solo así las producciones mexicanas van a irse a Guadalajara. Pero mientras Cla- no haya eso, vamos a tratar de ir para allá, pero es difícil, ¿no? Entonces, depende únicamente de la voluntad política. Sí, no, pues estoy totalmente de acuerdo y como tú dices, son figuras importantes como Guillermo del Toro, o por ejemplo, que contamos con nuestro Festival de Cine de Guadalajara, que eso inculca que la gente se interese. Algo que también me llama mucho la atención es que tú estudiaste en París y en Cuba, pero sobre todo lo que me llama la atención de París es, ¿tú qué le dirías a un extranjero, digamos, francés o gringo? Para tratarlos de convencer que invertir en México en una producción vale la pena. Mira, es una pregunta muy difícil porque el cine mexicano tiene una contradicción, digamos, de base, que es muy difícil recuperar el dinero.
O sea, tienen que ser películas comerciales muy taquilleras para que la inversión la pueda recuperar. Entonces, eso genera que el piso no sea igual para las producciones mexicanas y para todas las demás producciones. Para una producción mexicana es muy difícil competir en el cine, es muy difícil. Entonces, sin embargo, la realidad es que el público mexicano está ávido de películas. Lo hemos visto, estaban llenando las salas, millones de espectadores. Entonces, yo creo que realmente se viene una época muy buena del cine mexicano, pero si se cuentan muy buenas historias. O sea, la Mm. historia es lo más importante. Si se cuenta una buena historia, yo creo que el público va a regresar a las salas, va a querer ir a ver la película. Y yo lo que le diría a los inversionistas es que hay un potencial muy, muy grande. México es de los países en el mundo en donde la gente va más al cine y donde la gente compra más contenido y se alimenta de películas, ¿no? De muchísimas películas. Tenemos una tradición cinematográfica muy, muy fuerte. Tenemos excelentes técnicos, excelentes actores, excelentes directores y necesitamos más inversión en el contenido. Creo que es donde más hace falta el dinero. Se demuestran los números, sin embargo, creo que también hay que demostrar que queremos películas como Y tu mamá también, que no son diferentes y que también han sido muy, muy exitosas. Y hablando de comedias, tú participaste en Cómo olvidar nosotros los nobles. Platiqué con Alberto Seni hace unas semanas y él me comentó, tuvo un rol pequeño, pero él me comentó que ustedes realmente no se imaginaban tanto el éxito que iba a tener tan rotundo. Simplemente ustedes estaban ahí trabajando, dando lo mismos, pero ¿cómo fue esa experiencia y claramente cómo impactó a tu carrera? Fíjate que fue muy particular porque Nosotros los Nobles era una película relativamente pequeña, ¿no? No es una película grande. Todas las personas que participamos en la película éramos desconocidos o medianamente conocidos. Carla tenía un par de películas, Luis Gerardo también, Gary era su ópera prima. Entonces, realmente, el único conocido, evidentemente, era Gonzalo Vega, pero no teníamos idea de que iba a suceder lo que sucedió. Y yo creo que lo que sucedió fue que la historia conectó con la gente. La enseñanza fue muy clara, no un papá que les quiere enseñar a sus hijos que tiene miedo de dejarlos porque sabe que se va a morir y que quiere dejarles una lección, y unos hijos que pues son unos inútiles y que tienen que aprender a trabajar. Entonces yo creo que una historia bien contada hizo que esta película rompiera todos los récords y se convirtiera en su momento en la más taquillera de la historia. Ahora, no se ha dado otro fenómeno como Los Nobles. Ha subido, ¿no? La cantidad de espectadores, ya no están en cientos, ya son millones, ya hablamos de 1 millón, 2 millones, 3 millones a los que les va muy bien, pero todavía no llegamos a los 12, 13 millones de espectadores de Derbez. Yo creo que hacia allá deberían ir las películas mexicanas, ¿no? A meter esa cantidad de espectadores en el cine. Entonces, realmente para mí yo creo que lo más importante es las historias y que el público creo que es muy generoso con las historias y con las buenas historias. Entonces, hacia allá iría lo que yo creo que debe de moverse en el cine. Claro, no, y sin embargo, me llamó mucho la atención algo que comentaste en otra entrevista, que Los Nobles se empezó a estrenar en pocas salas relativamente a, digamos, un estreno como de una película, por ejemplo, Los Ángeles de Charlie o Titanic, que llegan y se estrenan en 2,000, 3,000 salas a comparación con Los Nobles, que empezó con unas cientos de salas. Entonces, ¿tú crees que la industria del cine tiende a darle un poco más esa preferencia por irse a la segura de éxitos internacionales? ¿Crees que falta un poco de confianza en el talento y los creadores mexicanos? Yo creo que sí, yo creo que en definitiva una película mexicana implica un riesgo, ¿no? O sea, todas las películas implican un riesgo, pero yo creo que necesitamos mucho más apoyo para poder competir. La de Los Nobles fue muy chistoso porque esa película se presentó en un congreso de Warner en Sudamérica y le fue muy bien a la película, con gente de Brasil, de Colombia, ¿no? Que no tenían la idiosincrasia mexicana. Y Uh aún -huh. así se decidió estrenar con 350 copias, que es nada, o sea, es muy, muy, muy poquito. Te estoy hablando que una película como Los Avengers se estrena con 2.500 copias, 2.400, ¿no? Entonces, era nada Los Nobles. Y sin embargo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue Uh creciendo -huh. tanto que a la semana duplicaron. Hubo 700 salas. Y así fue creciendo y se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Y películas gringas entraban y salían. Y te estoy hablando de grandes blockbusters y Los Nobles seguían cartelera, seguían cartelera, seguían cartelera. Entonces, eso fue una situación que también el público mexicano dijo, ay, queremos ver una película así, ¿no? Queremos ver una película Uh -huh. familiar, que le gusta a todo el mundo, a todo el público, y que creo que eso es donde conectó con la gente. Ahora, eso fue una, ¿no? Hay que hacer más, hay que hacer 10 de esas al año, 5, una al año de menos, ¿no? Una al año que haga este tipo de fenómeno es como el objetivo, yo creo, del cine. Claro, no, definitivamente creo que una no es suficiente porque como dices, ni siquiera
es como una al año, es una cada cierto tiempo, entonces creo que entre más se vean de este tamaño, más gente se va a querer arriesgar, digamos. Comentaste Carla y Luis Gerardo, ellos ahorita se fueron al Gabacho, están haciendo éxitos allá, y hay una comunidad de actores que se llama Mexicanos en Los Ángeles. Sin embargo, tú decidiste quedarte en México, pero has tenido mucho éxito en México, has hecho novelas, has hecho tus propias producciones, cortometrajes, como comentaste, Arte Pepan, desde el principio siempre has querido, digamos, jugártela por México y arriesgar, y más bien invertir tu talento y regresarlo a México. Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo la verdad, no, los Estados Unidos no es algo que me interese. El público de allá no es mi público, ¿no? A mí el público es México, yo soy mexicano, mi familia es mexicana, mis hermanos, mis papás, mis tíos son mexicanos. Al público al que le quiero hablar es al mexicano. Y en Estados Unidos le quiero hablar a los mexicanos en Estados Unidos, ¿me entiendes? No me interesa hablarle a un ranchero en Texas ni a un universitario en Seattle, ¿me entiendes? O sea, son gente que desconozco por completo sus intereses, tus películas, no sabría yo hablarle a ellos, ni me interesa que ellos me reconozcan. A mí me interesa que me reconozca el carnicero, el pollero mexicano, el mecánico, contarles historias de mexicanos, contarles historias sobre nuestro país, sobre nuestra historia, sobre nuestras familias. La familia mexicana es muy distinta de la familia norteamericana, y no me interesa, y además siento que tenemos un público suficiente, tenemos riqueza suficiente. Para mí el reconocimiento norteamericano, evidentemente, en enero fui a filmar una película en Estados Unidos en la que me invitaron, y por supuesto que si me invitan voy con muchísimo gusto. Para cualquier película que me inviten la recibo y las leo los proyectos, y si me interesan lo hago, pero yo como creador no me interesa, y yo como actor tampoco me interesa ir a triunfar allá a Estados Unidos. Si el triunfo viene, bueno, pues llegará, ¿no? La verdad que no. Digo, yo estoy haciendo mi chamba aquí en México, y a mí lo que me interesa más, si tú me dices, ¿quieres ser famoso en Estados Unidos o famoso en México? Yo quiero ser famoso en México. Yo quiero hacer las historias mexicanas, yo quiero hacer las cosas aquí en México. Y extrañamente, si tú te fijas, todos esos actores que se han ido, regresan a México a filmar, regresan a México a hacer sus éxitos, ¿me entiendes? Carla Souza regresó con ¿Qué culpa tiene el niño?, ¿no? Claro, hizo How to Get Away with Murder, está bien, es una buena serie y que bueno, le han de haber pagado muy bien, pero fue más importante haber hecho ¿Qué culpa tiene el niño?, porque esa rompió récord de taquilla, también le fue muy bien. Entonces realmente no le veo ningún interés a irme a vivir a Los Ángeles, ¿no? O sea, me han propuesto muchas veces, muchos agentes me han tratado de llevar allá, pero ¿para qué voy a perder mi tiempo allá? O sea, si allá no soy nadie y tengo que estar talachando desde abajo, realmente aquí puedo contar las historias que quiero. Aquí escribo, produzco, dirijo, como tú dices, tengo mi casa productora que es Arte Pepan, y con Arte Pepan estamos desarrollando muchas películas, muchas series, mucho contenido que estoy escribiendo, actuando, desarrollando, coproduciendo, invitando, por ejemplo, a Rafa Lara, que invitamos para hacer la película, invitando a otro director, o sea, realmente no me doy abasto del trabajo que tenemos en México, y creo que es más importante. A mí me interesan mil veces más que me vean las señoras en sus casas, que me vean las abuelas, los hijos. Eso para mí me hace feliz. Me importa muy poco que me vean los norteamericanos. Felicito porque creo que nuestra cultura mexicana llega a tener una tendencia de ser un poco malinchista, entonces escuchar a alguien que está que tiene esa pasión por México literalmente, y te digo, creo que historias como la tuya de querer triunfar en México y por México tienen un efecto de querer inspirar pasos, pues como te digo, a jugársela por México. Entonces la verdad te felicito mucho y te agradezco porque te digo, pues es un riesgo, como dijimos, quieras o no es un riesgo como comentamos, porque la industria igual y no es tan bien pagada, igual y no es tan reconocida, igual mismos nosotros los mexicanos no la consumimos tanto, pero empieza por tú al tener tantos éxitos, pues estás haciendo un efecto muy grande. Entonces, muchísimas felicidades. Otro proyecto en el que participaste con Gary Alasraki fue obviamente Club de Cuervos. Ha habido muchos rumores desde que terminó, y no hace tanto que terminó realmente, pero de una película de cuervos, o por ejemplo se hizo el spin-off de La balada de Hugo Sánchez, Yo Potro. ¿Te interesaría retomar algún día a Moisés? Mira, yo no tengo ninguna información de que se vaya a hacer algo más. Gary es muy, digamos, es muy firme en sus decisiones, ¿no? O sea, si él, cuando fue Los Nobles, dijo, no quiero hacer nada más de Los Nobles, y se acabó, ¿no? A pesar de que le daban todo el dinero para una segunda parte, él dijo no.
Mm. Con Cuervos dijo, aquí se acabó y es muy probable que sí se haya acabado. Si de repente en algún momento hay alguna cosita, bueno, eso no, ya lo veremos, ¿no? Ya se decidirá. Por el momento no hay nada. Evidentemente son personajes muy queridos por la audiencia, que tuvieron mucho éxito. Y si yo fuera el creador, yo haría más cosas, pero yo no soy el creador. El creador es Gary, y Gary Sí, ahorita está en Los Ángeles, se fue allá a Estados Unidos a hacer sus películas allá, está en otros proyectos, entonces veo difícil que en el instante se hagan otras cosas de Cuervos. Sin embargo, evidentemente, si yo fuera el creador del contenido, yo haría más cosas. Pero, bueno, eso es decisión de Gary, ¿no? Totalmente. claro. Sí, 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 pues ya ahí es como tú dices, es como su pequeño bebé, su proyecto, entonces ya él decidirá y pues bueno, yo como fan de ti y de Cuervos, espero que sí, espero que esta sea la única excepción, aunque sea, pero pues estaremos al pendiente. Algo que también me llama la atención y creo que a muchos nos encantó, sobre todo todos nosotros que somos futbolistas, es la cantidad de jugadores, personajes del medio que hicieron apariciones y hasta papeles dentro de la serie. Pero me llama la atención, ¿tú jugabas fútbol de manera profesional de pura casualidad de más chico o qué representaba el fútbol hasta el momento de la serie? Pues yo estuve, sí, jugando fútbol de chavo, ¿no? En Pumas un rato y en Cruz Azul.